Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Good morning. Se está acabando el verano, pero no se está acabando la enseñanza, así que eso sigue. Pero estamos en un suplemento, como en un apéndice de la serie que estamos viendo que se llamó ¿Por qué no soy? Fue de manera negativa explicar por qué no somos varias cosas, varias cosmovisiones, por qué no soy ateo, agnóstico, testigo de Jehová. Pero creo que debemos terminar la serie en manera positiva, en porque sí somos cristianos. Y veíamos que si se van con una cosa hoy, el día de hoy, mucha gente habla que de evolución y que si la edad de la tierra y cosas que no son centrales al cristianismo. Estamos viendo lo que es central al cristianismo, que es la resurrección. Déjenme decirles algo que estoy convencido y que Pablo mismo dice: si el cristianismo es falso, estamos perdiendo el tiempo, pero lo contrario es verdad también. Si la resurrección realmente sucedió, entonces el cristianismo es verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sabemos si el cristianismo es verdad o no? Uno dice la resurrección. ¿Cuántos? La resurrección. ¿Están conmigo? ¿Hay alguna duda de esto? Porque esto es sumamente clave. Si la resurrección sucedió, es decir, si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, entonces el cristianismo se sostiene. No importa lo que crea uno de la edad de la tierra, de la evolución, esas son cuestiones secundarias que podemos resolver de diferentes maneras. Pero la resurrección es el centro y el corazón del cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a ver más acerca de esto. Vamos a ver qué evidencias hay de la resurrección. Veíamos la clase anterior que Jesús dijo estas palabras que me encantan. Dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Se está refiriendo a vida eterna aquí. Esto lo dijo Jesús en Juan 14, 19. Y decíamos también que Pablo dijo en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, están perdiendo el tiempo, son unos miserables. Así que creo que como cristianos es importante ver si esto tiene bases o no, o lo tenemos que aceptar así nada más, como por fe ciega, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ya tienen su café todos? Porque los veo todavía así como que estoy tratando de despertar. Vamos. Veíamos la vez pasada que esto es importante también porque nuestros hijos están siendo retados ya en internet, en las escuelas. Nosotros mismos tenemos que poder dar una respuesta. A mi hija ya le han llegado mormones, le han llegado musulmanes, le han llegado otras ideologías que dicen: ¿sabes qué? Lo que tú crees son pamplinas, no hay bases para creer lo que es una fantasía, es como leer un cuento de hadas cuando lees la Biblia. No hay nada histórico en eso. Bueno, vamos a demostrar que no es cierto, pero desafortunadamente cuando a muchos de ellos les llega la información, dependiendo de qué estadística vean, hasta el 75% o más de los niños que tenemos hoy en la iglesia, para cuando lleguen a la universidad, se van a ver alejado ya de la iglesia. No sé si les preocupa esto, pero a mí me preocupa. A mí me preocupa. Porque no les estamos enseñando esto. Y esto no solo es tarea de la iglesia enseñarlo, es nuestro trabajo. Si nosotros como padres no estamos enseñando esto, ellos posiblemente no lo vayan a escuchar de otra persona. Y veíamos también que hay un método histórico. Tenemos fuentes históricas. A cualquier libro de la historia que diga ser histórico, se puede pasar por una serie de filtros. Vimos estos filtros la vez pasada. Y cuando los pasamos por esos filtros, entonces nos quedan hechos históricos. Estoy haciendo todavía resumen de esto. Entonces nos pusimos nuestro sombrero de historiadores, de Indiana Jones, de investigadores, y estuvimos analizando primero. Hay dos tipos de fuentes que podemos acceder cuando estamos hablando de Jesús histórico, de la resurrección.
Primero es fuentes extrabíblicas, es decir, documentos fuera de la Biblia que hablen de o corroboren lo que ya tenemos en la Biblia o que hablen de Jesús. ¿Me pueden mencionar por ahí alguno? ¿Alguno que vimos? ¿Alguna fuente extrabíblica? Tácito, Suetonio, ¿cuál otro? Plinio, Flavio, Josefo. Muy bien, perfecto, ya despertaron, gracias a Dios. Ahora, vamos a ver también fuentes, vimos fuentes extrabíblicas, y con eso derrocamos algunas ideas comunes que están circulando en nuestra cultura. Por ejemplo, esta idea de Dan Brown. Mucha gente cree que Jesús no era considerado Dios sino hasta el 325 en el Concilio de Nicea. Podemos ver, incluso viendo estas fuentes extrabíblicas, que los romanos decían: estos cristianos se juntan y adoran a Cristo como a Dios. Los mismos romanos lo decían. No necesitamos abrir una Biblia para derrocar estas ideas que están circulando. Hay otra película, les decía, que se llama Zeitgeist, que dice que Jesús no existió, que fue un mito, fue un dios solar, que no hubo nada de evidencia, no hay nada de evidencia de su existencia, que fue un plagio de otros dioses. Bueno, ya vimos que esto también es absolutamente ridículo, es risible. Por cierto, cuando ustedes van a internet van a encontrar todas estas ideas, pero si suben un poquito y abren libros serios, incluso de historiadores ateos que conocen de este tema, ¿saben a cuántos van a encontrar que tengan credenciales, que sean estudiosos neotestamentarios y que enseñen en una universidad acreditada? Lo dijo Carlos, me hizo así: 0. Hay 2 por ahí aquí en Estados Unidos, Richard Carrier y otro, pero honestamente solamente los tomamos en serio porque son populares, no porque tengan buenos argumentos. ¿Tienen credenciales? Tienen doctorados, pero no enseñan en universidades acreditadas. ¿Doctorados en qué? En Nuevo Testamento. Sí, bueno, Carrier es historiador y se ha metido a cuestiones del Nuevo Testamento ya después, pero no recuerdo en qué sea su disertación. Pero, a ver, el punto es que son 2 voces entre, les decía la vez pasada, el doctor Gary Habermas hizo un sumario y una revisión de 3.600 fuentes. 3.600 estudiosos que dicen lo contrario. Así que no es que estemos poniendo uno contra otro, hay que ver los argumentos finalmente, si no podemos cometer el error de cometer una falacia del ad populum, es decir, solo porque una gran mayoría de gente lo dice es verdadero. Eso no es necesariamente buena forma de hacer historia, pero nadie se lo cree. Esto lo cree mucha gente en internet popular, pero nadie lo cree en círculos ya de erudición. Ahora, quiero enfocarme en un pasaje muy importante. Si tienen sus Biblias, ábranlo. Va a ser interesante que veamos varios pasajes en 1 Corintios 15. Y voy a parafrasear, ahorita lo vamos a leer. Pero cuando hablamos de cuestiones de la resurrección, este pasaje es clave. Ayer estábamos aquí en una conferencia y estaba hablando yo de fuentes históricas, y uno de los criterios que veíamos de historia daba el ejemplo de un accidente que pudiera haber sucedido aquí afuera. Sucedió un accidente y sucede que yo estaba en ese momento viendo el accidente. Eso me hace a mí un testigo presencial, ¿sí? Si More hubiera estado ahí también, eso la hace una fuente adicional. Entonces ya tenemos múltiples fuentes independientes. Ese es otro criterio histórico. Si More le cuenta eso a uno de sus hijos, entonces ya tenemos otra fuente. Es una fuente secundaria, pero sigue siendo una fuente válida, ¿sí? Si a ella le pasara algo, pero ya se lo contó otra persona,
ese testimonio de otra persona es admisible y es admitido en una corte civilizada, digámoslo así. Es testimonio válido, ¿sí? Ahora, mientras más temprano sea el testimonio o más cercano al hecho que se está analizando, es más creíble, ¿sí? Es decir, si yo veo ese accidente, escribo una reseña del accidente, supongamos que la policía me lleva para declarar lo que vi, y saliendo de ahí me atropella un auto y me muero, ¿sí? Y a la policía se le pierde ese testimonio, pero hicieron 2 copias, y una de esas copias la encuentran 50 años después, ¿sí? Esa copia sigue siendo válida. Se escribió después, pero se remonta a los hechos. Eso es lo que pasa exactamente con Primera de Corintios, específicamente del 3 al 7. Esto es un credo temprano. ¿Qué es un credo? Pregunta para ustedes. Creencia. Una creencia. ¿Qué más? ¿Para qué es un credo? Es una oración. Es para enseñar algo básico de las creencias. Exactamente. Un credo es un núcleo de creencias importantes que están formulados de tal manera que se pueda transmitir fácilmente. Es como lo que hacemos hoy con los niños. Hay gente que se aprende las tablas de multiplicar con cancioncitas. Bueno, es algo similar. Entonces, si tienen por ahí sus Biblias, cuando abrimos 1 Corintios 15, si vemos el primer versículo, los primeros 2 versículos, lo que Pablo está haciendo, voy a parafrasear lo que Pablo está diciendo en los primeros 2 versículos. Dice algo así: esto es lo más importante del cristianismo. Si lo creen, son salvos. Si no lo creen, no son salvos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego da el credo y dice: porque les estoy dando lo que yo asimismo recibí. Esa fórmula que dice, les voy a dar lo que asimismo yo recibí, nos dice 2 cosas muy importantes. Primero, nos dice que esa información no es de Pablo, no es paulina. Quiere decir que él la recibió de alguien más. La pregunta es, ¿cuándo y dónde la recibió? Bueno, no tienen que leerlo, pero si leen Gálatas 1 y 2, van a ver que Pablo está diciendo: ok, después de que me convertí, no fui directamente con los apóstoles, sino que fui a Arabia, estuve 3 años allá, volví y me reuní entonces con los que eran columnas de la iglesia, con los apóstoles. Entre ellos estaban Santiago, Pedro y Juan. Esa línea de tiempo la podemos acercar, y ahorita vamos a ver un poco más hacia la cruz. Entonces, esto es muy importante. Y después viene ya la fórmula, que si ustedes la leyeran en el griego original, sería como un sonsonete, como un pequeño poemita, fácil de aprender. Y de hecho hasta en el español tiene ese sonsonete. Dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. ¿Ven cómo tiene esa estructura? Conforme a las Escrituras. Pasó esto conforme a las Escrituras. Pasó esto conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Nota aquí, utiliza el nombre de Pablo, pero en hebreo. Perdón, de Pedro en hebreo. Y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y después agrega él como un apéndice en el versículo 7. Luego apareció a Jacobo, y después a los apóstoles, y finalmente dice, como alguien nacido fuera de tiempo, es decir, como alguien que no merecía estar ahí, me habló a mí. Entonces, esta fórmula es muy, muy importante. Es una fórmula rabínica que se utilizaba para pasar tradición, y esta tradición entonces es anterior a
Primera de Corintios 15, que se escribió en el año ¿qué? 55, 56, entre el 54, 55, puede ser que 56. Pregunta, ¿sí? Sí, en el versículo 7 dice que se le apareció después a todos los apóstoles. Y ya se le apareció a los 12. ¿Quiénes son esos apóstoles? Bueno, Jesús tenía más seguidores, no nada más a los 12. Yo pensaba que eran solamente lo que se le habían aparecido a Cristo. Y No, sufrió los pero 12 y Jesús apareció, después dice, y a más de 500 y a los 12, y había más, a ver, María Magdalena era discípula. Pero se le considera puede- apóstol María Magdalena. No apóstol, pero se consideró, después a todos los apóstoles. Yo siempre pensaba que Sí. los apóstoles eran los 12 y Pablo, pero Bueno, Santiago también está incluido, algunos lo incluyen dentro de los apóstoles, porque después se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, estas fórmulas que se utilizan aquí en 1 Corintios 15 son sumamente importantes, tienen el marcador histórico de 1 Corintios es antiguo, y les decía, esto se puede remontar entonces por ahí, no más del año 36. Y les puedo dar citas. Por cierto, si tienen sus escritos, ahí viene más detalle acerca de esto en las notas al pie de página. Pero, incluso historiadores neotestamentarios ateos admiten que este credo se remonta al año 36 máximo. Máximo. Si ponemos la fecha de la crucifixión en el año 30, esto se remonta al año 36. Esto, mis hermanos, es inaudito, es oro molido para un historiador. Porque si se ponen a ver escritos de Platón o de otros historiadores, incluso de César, Julio César, el emperador Julio César, cuando invade las Galias, es decir, lo que es hoy Francia, hizo un recuento de la historia que él, obviamente está escrito desde su punto de vista, pero lo tenemos hoy en día. Para que nos lleguen las primeras copias tenemos que esperar casi 1000 años, como 960 años, para que nos lleguen las primeras copias de la invasión de las Galias que el mismo Julio César, el emperador romano, escribió, y tenemos muchas menos copias de las que tenemos del Nuevo Testamento. Entonces, esto es muchísimo más cercano y confiable. Si los escépticos van a decir, no podemos confiar en esto porque es demasiado tardío, y les parece que 40, 30 años es demasiado, y históricamente esto que se remonta a casi encima de la cruz, y nos dicen, eso no es válido, entonces tienen que invalidar casi toda la historia antigua. Buena suerte con eso. Así que sigamos un poco. ¿Hay alguna pregunta de esto? Muy importante. ¿Queda claro, hermano? Wow. Estoy explicando muy bien. ¿Están muy despiertos? ¿O no me entendió nadie nada? Ok, voy a asumirlo primero. ¿Qué otras fuentes tenemos? ¿Qué otras fuentes podemos acceder para hablar de la resurrección? Bueno, tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de... ¿cuál? Lucas, el Evangelio de... bueno, tenemos Hechos y tenemos también a Juan. No solo eso, podemos usar también Gálatas. Ya lo hemos utilizado, se utiliza para fechar este escrito. Ahora, cuando ustedes hablen con sus amigos ateos, van a escuchar algo muy común. Ellos les van a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes usar la Biblia para probar que la Biblia es verdad. Eso es lógica circular. Es decir, no puedo decir la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad. Pero eso no es lo que estamos haciendo hoy. Estamos tomando la Biblia como cualquier otra fuente histórica, y le estamos aplicando los mismos criterios que usan los historiadores. De hecho, voy a citar al doctor William Lane Craig, un gran apologista. Dice esto acerca de la
de esta objeción. Dice, las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden realmente lo que están pidiendo, ya que exigen que ignoremos fuentes más antiguas sobre Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y menos confiables. Otra cosa que el doctor Gary Habermas dice, el hecho de que ellos dicen, hay propaganda y teología ahí. Sí, pero eso no quiere decir que no haya historia. La historia se puede extraer y la podemos determinar qué es lo que hay histórico dentro de la Biblia. Y no necesitamos tomarlo como un libro inerrante. Esto es lo mínimo que necesitamos hacer, y aún con ese estándar aún menor podemos demostrar la resurrección. ¿Qué les parece? Así que cuando hablamos de este testimonio temprano, estamos hablando de esta línea de tiempo. 30 está la crucifixión. En el 70, ¿se acuerdan qué sucede? La destrucción del templo en Jerusalén. Entonces, si vemos un poco la línea de tiempo, tenemos a Pablo que muere por ahí del año entre el 64 y el 67. Los estudiosos están un poco divididos ahí, pero tenemos también a Santiago, hermano de Jesús, que muere un poco antes. Por cierto, Flavio Josefo menciona la muerte de Santiago. Tenemos una fuente externa, no solo que nos habla del hermano de Jesús, nos habla de cómo murió. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Ahora, yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me han dicho que para poder escribir algo debes estar vivo. ¿Sí o no? Ok. Entonces, a partir de eso hagamos esta línea. Pablo muere en el 65, por decir algo. 1 Corintios se escribe en el 55. Tenemos este credo antiguo que se remonta a no más de 5 o 6 años después de la crucifixión. Por ahí tenemos a Lucas, que escribe antes que Pablo. Escribe Hechos. Obviamente, como Marcos utiliza, Lucas utiliza material de Marcos, entonces Marcos es anterior aún a Lucas. ¿Sí? Si ven el problema sinóptico es quién fue, cómo, el problema proverbial del huevo y la gallina, ¿no? ¿Cuál fue el primer evangelio? ¿Cuál se agarró de cuál? ¿Cuáles son las fuentes? No voy a entrar a eso, ya lo he enseñado en otras partes, pero Marcos, la mayoría de los estudiosos piensan que es el primer evangelio que se escribió. Mark, por ejemplo, no cree eso. Él le da la primacía al evangelio de Mateo. Es un tema interesante porque Mateo era publicano, ¿se acuerdan? Era hebreo. Él estaba acostumbrado a tomar notas. Entonces es posible que haya mucho material de Mateo, que el mismo Mateo escribió en hebreo y después se transcribió al griego. Entonces ese es un argumento interesante, pero vamos a ver, la mayoría de los estudiosos piensan que Marcos es anterior. Obviamente tenemos Gálatas. De hecho, Gálatas está mal eso. ¿Por qué puse Gálatas ahí? Gálatas es anterior. Gálatas está como por acá. Mi error. Lo voy a cambiar después. Entonces, cuando aplicamos, veíamos que este criterio histórico de testigo presencial, aquí estamos hablando, cuando se escribe este material que tenemos en el Nuevo Testamento, todavía estaban vivos la mayoría de los que presenciaron la vida de Jesús o que sabían de la vida de Jesús. Si hubieran escrito cuentos y mentiras, deberíamos tener hoy también escritos contraponiéndose a la Biblia. Podríamos haber tenido escritos de otros en esa época que dijeran, no, Jesús no resucitó, se quedó en el cuerpo, o se quedó en una fosa común, como dicen algunos, algunas personas. Entonces, estamos hablando de testimonio muy, muy cercano a los hechos. Y dado este credo de 1 Corintios 15, es imposible que esto se haya manipulado y tergiversado. Es decir,
Mucha gente dice, no, es que esta creencia de que Jesús resucitó se fue evolucionando a través del tiempo. No, 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 mis amigos y hermanos, esto se remonta al tiempo más antiguo después de la crucifixión. ¿Dudas? ¿Queda claro? Si se les pone un ateo junto al avión durante 2 horas, ¿van a poder hablar de esto? Bueno, se llevan sus hojitas. Ok, sigamos entonces. Decíamos que estos hechos históricos que avalan la resurrección están aceptados, tienen 2 criterios. Uno, están aceptados por la gran mayoría de eruditos, de estudiosos, incluyendo ateos, y está verificado por estas herramientas de la historia. ¿Cuáles eran esas? Bueno, vimos la muerte de Jesús por crucifixión, número 1. Número 2, los discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de muerto. Es decir, esto se basa en la creencia, no necesariamente en que haya sucedido, sino que ellos creían sinceramente esto. Conversión de Pablo. ¿Por qué se convierte Pablo? ¿Por qué se convierte Santiago, el hermano escéptico de Jesús? Y la tumba vacía, la admiten varias fuentes. Tenemos buenas bases para creer que la tumba estaba vacía, aunque este hecho, les decía, como el 75% más o menos de los historiadores lo aceptan. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en estos hechos y vamos a ver cómo es que se avalan y se sostienen estos hechos. Primero, Jesús murió por crucifixión. Algunos dicen, bueno, Jesús es que estaba en estado catatónico, o no estaba realmente muerto, o no, realmente los romanos no lo mataron, lo pusieron en la tumba y se revivificó o revivió, lo que quieran decirlo ustedes, pero realmente no estaba muerto. Bueno, vamos a ver esto. Este hombre se llama Paul Maier, es uno de los historiadores más eminentes que ha habido. Fue historiador en la Universidad de Michigan entre 1958 y el 2011. O sea, échense un rato de ser historiador. Esto es lo que él dice acerca de hechos históricos. Dice, muchos hechos de la antigüedad se apoyan en una fuente histórica. 2 o 3 fuentes vuelven el hecho intachable. ¿Cuántas fuentes? 2 o 3. Si ustedes tienen 2 o 3 testigos de un accidente, va a ser muy difícil que la policía o que algún testigo contrario diga, no pasó eso. Muy, muy difícil. Eso es lo que está argumentando aquí este profesor. Veamos cómo aplica ese criterio de fuentes a la crucifixión. Esta es la razón por la que muchos historiadores dicen, es ridículo decir que Jesús no existió, porque sabemos mucho acerca de su muerte. ¿Cuántas fuentes les gusta que tengamos de esto? Tenemos Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19, Hechos, el credo de 1 Corintios, Josefo, Tácito, Luciano, Marabar Serapión, el Talmud, líderes judíos en Hechos y Mateo. Tenemos, ¿cuántas fuentes ahí? 12 fuentes. ¿Cuántas necesitamos? 2 o 3. Incluso podemos quitar todas las citas bíblicas y quedarnos nada más con las extrabíblicas, y se sostiene esto como un hecho histórico. No necesitamos ni siquiera abrir una Biblia. Este hombre es escéptico. Es el doctor John Dominic Crossan, es ateo, y dice esto: la crucifixión es tan cierta como puede ser cualquier hecho histórico. No necesitamos ir a fuentes cristianas para esto. El doctor Bart Ehrman es agnóstico. Uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Cuando estos hombres dicen estas cosas es porque tienen peso histórico. Así que esta idea del Islam, ¿se acuerdan cuando vimos el Corán? Escrito 600 años después de Cristo, por cierto, cuando dice, hemos dado muerte al ungido Jesús de María,
el enviado de Alá, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, ciertamente no le mataron. ¿Qué podemos decir de esto? Perdón, pero a las flamas, porque no se sostiene históricamente, no tiene sustento histórico. Esto es totalmente falso. Vamos a ver el segundo. Los discípulos creyeron ver a Jesús después de muerto. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Cuántas fuentes tenemos para esto, para afirmar esto? Bueno, tenemos el testimonio de María Magdalena, del resto de las mujeres, los discípulos en el camino a Emaús que se aparecen ahí. Pedro es otra fuente en Lucas y en 1 Corintios 15. Los discípulos sin Tomás, luego se aparece con los discípulos y con Tomás, y luego se aparece aquí en otros, a los discípulos en el mar de Galilea, a 500 creyentes según el credo de 1 Corintios 15, a Santiago, el hermano de Jesús. Se aparece también a los discípulos en el monte en Galilea, y Pablo camino a Damasco. ¿Cuántas fuentes tenemos ahí? 11 fuentes. Repito la fórmula. ¿Cuántas se necesitan? 2 o 3. El doctor Bart Ehrman de nuevo. Es un hecho histórico que algunos seguidores de Jesús llegaron a creer que fue levantado de los muertos poco tiempo después de haber sido ejecutado. Incluso ellos lo admiten. Es interesante, vi un debate hace poco entre el doctor Gary Habermas y un ateo, historiador, pero un historiador serio y honesto. Y estaban hablando de estos 5 hechos históricos. Y la primera pregunta de Habermas fue al ateo, le dice: ¿cuántos de estos hechos históricos aceptas? Dice: todos. Todos. Pero ¿saben por qué no aceptan entonces la premisa de que la resurrección es la mejor explicación para esos hechos? Porque asumen que los milagros no suceden. Eso se llama escepticismo metodológico, es decir, tu método no te permite admitir lo milagroso. ¿Sí? Entonces ellos empiezan con la premisa de que Dios no existe, o de que aunque existen los milagros no suceden, y de ahí empiezan a hacer historia. Pero no hay nada que diga un historiador: no puedes admitir esto como evidencia. ¿Sí? Ese es el problema que tienen. Gary Habermas dice: los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir y morir por lo que habían experimentado. Es realmente notable que estuvieron en posición, escuche esto, en posición de saber si su creencia estaba basada en una falsedad. Esa es la gran diferencia entre un musulmán que se pone un chaleco de bombas y va y explota en una discoteca. Él cree que lo que le han enseñado a través de la historia es verdad. Los discípulos no tuvieron que tomarlo de nadie porque estuvieron ahí. Y a pesar de eso estuvieron dispuestos a sufrir, al menos sufrir, muchos a morir por su creencia. Siguiente hecho, la conversión de Pablo. Acabamos de terminar esta serie de Pablo y a mí Pablo es una gran piedra en los zapatos para los que niegan la historicidad de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre cambiara de opinión así nada más, de un día a otro? Siendo perseguidor de la iglesia. Pablo tuvo lo que se llama un momento de choque, un shock. Y eso fue lo que sucedió camino a Damasco, y él lo admite. Entonces, el problema aquí para ellos es explicar cómo es que se convierte entonces Pablo, el perseguidor. Porque lo tenemos en las fuentes en Hechos como perseguidor, testigo del martirio de Esteban, aprueba lo que pasó con Esteban, persigue a la iglesia y luego se convierte. Y tenemos sus escritos y escritos de otros, como Lucas, que admiten eso.
Después la iglesia primitiva sabía que era un enemigo. Él mismo lo admite en Gálatas 1. Le tenían miedo. Dice Lucas que le tenían miedo. De hecho, Bernabé tiene que tomarlo de la mano y llevarlo a la iglesia. No literalmente, obviamente. Lo tiene que llevar y decir a los hermanos, ¿saben qué? Yo confío en este hombre y confío en que su conversión fue genuina. Fue como si nos llegara acá el Chapo un día. Dice, sí, siéntese, yo soy cristiano. A ver, necesitamos como que alguien que te vale, porque el miedo no anda en burro. ¿Sí? Es algo similar a lo que pasa ahí con Pablo. Y de hecho a Bernabé lo avala, y eso está relatado en Hechos 27. Y Pablo sufrió inmensamente. El miércoles pasado di una lista que se queda corta junto a estas 4 cosas que puse aquí, porque puse 2 hojas de sufrimientos que pasó Pablo, como lo relata en 2 de Corintios. Pablo sufrió indeciblemente por eso, y como premio mayor muere decapitado en Roma. Y tenemos buenas fuentes históricas para eso también. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Así que para Pablo entonces tenemos múltiples fuentes que admiten que Pablo era perseguidor y se convierte. Tenemos testimonio vergonzoso. Era vergonzoso que alguien así se haya convertido, alguien que era del Sanedrín. Tenemos testimonio presencial y tenemos testimonio temprano. Esto es muy, muy cercano a la crucifixión. Así que podemos admitir la conversión de Pablo, es indudable. Veamos qué con la conversión de Santiago. Este es el pasaje que les digo que no habla de Jesús directamente, pero habla de Santiago. Este es un historiador no cristiano, Flavio Josefo. Era contemporáneo, nació de hecho en el 37, murió en el 97. Esto es lo que dice. Festo estaba ya muerto, y Albino, el procónsul, estaba en camino. Así que reunió a los jueces del Sanedrín y trajeron ante ellos al hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago. A ver, para que no haya confusión, ¿sí? Y algunos otros, o algunos de sus compañeros, y cuando hubo formado una acusación en contra de ellos, como quebrantadores de la ley, los entregó para ser apedreados. Antigüedades de los Judíos 29:1 de la historia de Flavio Josefo. Este pasaje no está interpolado, no ha sido corrompido, no ha sido cambiado. Y los que digan pueden ver los escritos del doctor Paul Meyer, que es el erudito número 1 ahorita en cuestiones de historia de Flavio Josefo. Así que tenemos testimonio enemigo, tenemos un enemigo que está testificando de que Santiago era cristiano, después de haber sido escéptico y decir que su familia decía de Jesús, estaba medio chalao este hombre, su propia familia. Eso también es súper, ¿qué? Vergonzoso. Miren, su familia y hermanos creyeron que estaba fuera de sus cabales y no lo consideraban como el Mesías o el Hijo de Dios. Pueden ver Marcos 3:21, Marcos 3:31, Marcos 6:3 y 4 o Juan 7:5. Ahí vienen todos estos pasajes. Finalmente, tenemos por ahí el escrito en Gálatas 1. Pablo dice esto. La primer carta de Pablo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Después de 3 años de ¿qué? De su conversión. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Por cierto, aquí es donde Habermas dice, seguramente aquí es donde pasó este credo temprano. 3 años después de la crucifixión, no antes, no después. Y dice, bueno, a ver, si tú acabas de tener una experiencia con el Jesús resucitado y te reúnes con el líder de los apóstoles, no vas a estar hablando del clima.
Vas a estar hablando de, a ver, Pedro, platícame tu experiencia y te platico la mía. 15 días, cómo hubiera querido yo estar 15 días con Pedro hablando. Y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. No solo vio a Pedro, sino que vio también a Santiago. Santiago ya era líder de la iglesia para cuando estamos hablando aquí 3 años después de la conversión de Pablo. ¿Y la conversión de Pablo cuándo fue? Si ponemos la crucifixión en el año 30, ¿cuándo fue la conversión de Pablo? Máximo un par de años después. Máximo unos 2 años. Yo no le doy ni 6 meses, pero pudieron haber sido hasta 2 años más o menos. 2 años, 3 años máximo, más otros 3, son 6 años, y es donde Pablo tiene este credo de 1 Corintios 15. ¿Ven cómo embona todo? Interesantísimo. Y tenemos entonces también de Santiago, esto dice, luego se apareció a Santiago y después a los apóstoles. Esto está en el credo de 1 Corintios 15. Así que tenemos testimonio temprano, tenemos testigos oculares. Podemos admitir esto sin ningún problema acerca de la conversión de Santiago. Finalmente, veamos un poco de la tumba vacía. ¿Fue encontrada la tumba vacía o no? Este es de los hechos más controversiales. Es decir, muchos historiadores dicen, no, la tradición o lo más común que sucedía con un condenado a morir, normalmente era gente repudiada. Entonces, de hecho, en Jerusalén, a la salida de Jerusalén y fuera de los muros de la ciudad, tenían una fosa común, porque muchos de los que morían ahí no eran judíos, eran extranjeros. Entonces, lo que pasaban eran 2 cosas. En tiempos de guerra, donde no podían bajar a los cuerpos de las cruces, ahí los dejaban, y dice Flavio Josefo que entre las aves y las fieras ahí se daban un festín. Otra era que cuando eran crucificados dentro de la ciudad, los bajaban de ahí, y si nadie de la familia lo reclamaba, iba para la fosa común. Entonces hay estudiosos como el doctor Antonio Piñeiro de la Universidad Complutense de Madrid que dicen, no, lo más seguro es que los esbirros del sumo sacerdote lo hayan bajado antes de la Pascua y lo hayan echado en una fosa común, y ahí se acabó todo. Y se basa en un pasaje en Hechos, pero ese pasaje no habla de eso. Así que veamos entonces, ¿fue encontrada la tumba vacía o no? Es un hecho importante. Veamos, ¿qué tenemos de la tumba vacía? Primero, la tumba vacía está reportada por Juan independientemente de los evangelios sinópticos, ¿sí? Esto es un dato importante por cuestión de historia. Tenemos varios testimonios acerca de la tumba vacía. Las mujeres fueron las que encontraron la tumba vacía. Fueron las heroínas. A ver, si yo me voy dense, hermanas. Y ahorita les voy a subir más el ego, espérense. Pero esto era un hecho vergonzoso. ¿Por qué? Porque en el siglo I las mujeres no tenían credibilidad. Entonces, si yo voy a inventarme una historia acerca del Mesías teniendo su glorioso momento de resurrección, lo último que haría si estoy inventando es poner a mujeres que no tienen credibilidad como las protagonistas de la historia o las coprotagonistas. Pondría a Pedro y a Pablo y a Santiago ahí alrededor de la tumba y viendo a Jesús cómo resucita. Eso es lo que hubiera hecho yo si me estuviera inventando un cuento. Por cierto, ¿saben por qué fueron las mujeres los testigos principales? Porque Dios quería que se transmitiera la historia. ¿En broma? Eso se lo robé a Frank Turek.
Ok. Por cierto, los mismos judíos no niegan que la tumba estuviera... sí. Los mismos judíos no niegan que la tumba hubiera estado vacía. Aparte, la tumba vacía fue encontrada en Jerusalén, en el lugar de los hechos. Hubiera sido muy fácil ir y caminar a la tumba y decir, aquí está el cuerpo, aquí lo tenemos. Pero ninguno de los judíos dijo, la tumba estaba con un cuerpo allá adentro. Los mismos judíos lo admitieron en Jerusalén, en el lugar de los hechos. El Toledo Jesu, que es una serie de tradiciones judías que se escribieron posteriormente, pero las tradiciones tienen validez anterior, es decir, se remontan a cosas anteriores, admite que la tumba estaba vacía. Y el credo de 1 Corintios 15 no dice específicamente que la tumba estaba vacía, pero vamos, por lógica deducimos que si Jesús resucitó y fue visto, dejó una tumba vacía atrás. ¿Estamos claros con eso? Entonces tenemos testimonio muy temprano de enemigos, de hechos vergonzosos y múltiples fuentes de que la tumba estaba vacía. Entonces, de hecho, la tumba vacía cumple con los 5 criterios que pusimos al principio de historicidad. Así que si un historiador va a decir que no estaba vacía, va a tener que darnos buenos argumentos en contra de esto. ¿Sí? Entonces, cuando vemos toda la evidencia, todo el cuerpo de evidencia que está mucho más, si me permites, Carlos, está mucho más detallado en este escrito. Tiene las fuentes, pueden ustedes ir a leer cada una de ellas. Las notas al pie de página traen la información más detallada también. De hecho, a veces tengo más información al pie de la página que en el cuerpo del escrito. ¿Por qué? Porque hay que documentar esto bien. Y pueden guardar este documento, está también en mi página de web, ahí la pueden compartir o bajar. El punto es mis hermanos. ¿Cómo explicamos estos hechos? Es lo que vamos a hacer al final de esta serie. Pero estos 5 hechos requieren de una explicación, es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó para que los discípulos creyeran ver a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Resucitó realmente o vieron alucinaciones todos? Es lo que algunos dicen. ¿Por qué se convirtió Pablo? ¿Fue un cuento? ¿Estaba enfermo de mente? ¿O qué pasó? ¿Santiago por qué se convierte? ¿Otro demente? ¿Y por qué estaba vacía la tumba? Entonces lo que vamos a hacer al final es un juego de eliminación. En todo crimen y en la ciencia incluso se utiliza un método de eliminación. Se dice que por mucho que una teoría no nos guste, si los hechos cuadran, debemos aceptarla. Entonces vamos a poner varias teorías, las teorías más famosas que se han formulado para tratar de explicar la resurrección, y vamos a ver cómo no funciona. Por ejemplo, algunos dicen que fue una leyenda, como la leyenda del rey Arturo. Se lo inventaron los discípulos. O que alucinaron, todos alucinaron. Se fueron a una cueva y se echaron unos hongos alucinógenos y ahí empezaron a ver cosas. Lo que dicen. Otros dicen, se robaron el cuerpo. Los discípulos se robaron el cadáver. O fueron a la tumba equivocada, o no estaba muerto, estaba de parranda, o fue una muerte aparente, o fue una resurrección espiritual. Pensaron que Jesús resucitó, pero fue algo que nada más se imaginaron. O tuvo, esta es la que dicen algunos musulmanes, que tuvo un gemelo. La vamos a analizar esa teoría también. O finalmente la última opción, y por cierto, si tienen otra opción que no analice o que no haya analizado yo, la podemos ver también. Pero créanme, estas son las más importantes.
Así que vamos a seguir con esto. Quisiera terminar con preguntas y dudas. Sí. Hasta Sí, Elsa. solo no logro conciliar una cosa. Ajá. Estamos hablando de la resurrección. Sí. Pero si sabemos que es el Hijo de Dios, Ujú. bendito sea el Señor, ¿verdad? Ujú. Envió a su Hijo a morir por nosotros. No hay lo difícil, al menos para nosotros los creyentes, saber que Él resucitó porque en su poder sobrenatural Él resucita. Sí. Como Él resucitó a Lázaro y a otros más, menciona la palabra, cuando Él resucita, se aparece a otros, pero dice la palabra que también resucitó a otros también, que obviamente después esos murieron porque somos humanos, pero el Señor no. No, o sea, lo que no logro conciliar es que entendemos lo de la resurrección como cristianos y lo creemos. ¿No se trataría más que la humanidad entendiéramos más bien por qué fue que el Señor murió? O sea, sí. que es llevar nuestros pecados, ¿no? O sea, Ajá. como si no encuentro mucho... ¿Qué tiene el caso? Ok, vas en el avión y le empiezas a hablar a la persona de al lado y le dices, Jesús murió por tus pecados. Y dice, no, Jesús ni existió. No, es que la Biblia dice que... No, yo no creo lo que viene en la Biblia. ¿Cómo empiezas la conversación con esa persona? Tienes que empezar por aquí. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, no, mira, yo no estoy diciendo que la Biblia es palabra de Dios, aunque sí lo creo, pero no se necesita eso. Lo que se necesita es que la resurrección sea verdadera, y si la resurrección es verdadera, entonces el cristianismo se sigue. ¿Por qué? Porque mira, si tienes la premisa de que la verdad existe y se puede conocer, si no eres relativista, y luego dices, tenemos un argumento sólido, histórico, para decir que Jesús resucitó, y si resucitó, dijo ser Dios, y si dijo ser Dios, y citó el Antiguo Testamento también es verdad. Entonces ya tienes un argumento con una base que no es circular, porque ellos lo que nos acusan de decir es, decimos que la Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, para salir de esa circularidad, podemos simplemente aplicar el método histórico a los testimonios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son testimonios. Y tenemos que usar, a ver, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, todos ellos se sentaron a escribir esto, y Lucas lo dice, excelentísimo Teófilo, te escribo esto para que tengas un recuento de los hechos como sucedieron. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que son hechos que sucedieron? Aplicándole este método histórico. Entonces, cuando estamos hoy en una sociedad en donde no puedes simplemente, si la persona te dice, uy, sí, qué lindo, déjame escuchar más de eso. Perfecto, sí, pero bríncate todo esto, no lo necesitas. Pero hay veces que vas a necesitar sacar las balas de cañón. Es como un juicio, ¿no, pastor? Sí, hay es como... testificales, Sí. hay pruebas, Sí. escritos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces es eso lo que estamos tratando. Exactamente. Entonces, ¿cómo hablas con una persona que dice, yo no acepto los escritos del Nuevo Testamento como autoritarios o divinos o de ninguna otra índole? Y ahí es donde entra este método. Esa es la belleza de este método, que no requiere de inerrancia, no requiere que la Biblia sea palabra de Dios. Todo, y yo lo creo, todo lo creo, pero tengo que empezar con un fundamento, y esto es como empezar a poner bloquecitos para formar un muro que dice resurrección. ¿Sí? Si yo empiezo ya con el muro hecho y se lo muestro, me va a decir, no, ese muro te lo inventaste. Pero si lo empiezo a construir desde abajo, bueno, yo ya hice mi trabajo de quitar obstáculos para que el Evangelio llegue a esa persona. Si ya después yo muestro esto y sigue, no, bueno, yo ya hice mi trabajo. Y siguiente destino. ¿Sí? ¿Está claro? Buena pregunta esa, gracias. ¿Alguna otra? ¿Dudas? ¿Mande? Claro que el agua no puede ser porque, como dice usted, es por fe. Ujú. Dice, si tú tienes fe, no
en lo que pasó, que Cristo murió por ti, que por eso somos salvos. Ujú. Ya con convicción yo puedo decir, yo a cada momento, ahí me dice Caleb, venimos buscando y dice, voltea, porque hay cruces en la esquina. Ay, es que alguien se murió. Dice, así como Jesus, le digo, bueno, ponen porque es algo, cuando Jesús murió, empiezo a platicarle a él, desde chiquito, como dice usted, si les enseñamos de chiquito, cuando son grandes, yo espero en Dios que sean como mis hijos, que no se les olvide que es por fe. Porque yo, ahorita, por ejemplo, que dice la hermana, nosotros, ¿cómo podemos? Pues digo, ¿cómo puede ella? Porque yo sí puedo testificar que por medio de la historia. Entonces, yo digo que si tienes fe, porque la fe es la certeza de lo que es y lo que no sabemos, ¿dónde está Jehová? Pero ¿qué tal si el ateo te dice, yo tengo fe en que lo que yo creo está correcto y lo que tú crees está mal? Enséñame, dame. Y ahí es donde uno tiene que entrar acá. Dame ¿Sí? Entonces uno tiene a veces que bajar un peldaño más atrás y más abajo para empezar a hablar de estas cosas. Y es por fe, pero no es una fe que está al vacío, está fundada sobre testimonio histórico de los que vieron y vivieron con Jesús. Entonces, sobre ese testimonio sobre el que tenemos que construir nuestra fe, si no es una fe vana, como dice, estamos siguiendo los pasos de Pablo. Si Jesús no resucité, su fe es vana. Él nos está dando ahí la prueba que podemos aplicar a los escritos. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, estamos hablando aquí de testimonio, no de mitos y cuentos de hadas. Estos son testimonios presenciales. Y entonces ya podemos empezar a tener una conversación más sólida. El mismo Señor le decía, pastor, cuando él predicaba, si creéis en mí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que a los de ese momento, a los que les tocó, a nosotros nos tocó creer su venida, su muerte y resurrección, pero a ellos les tocó vivir ahí al Señor con ellos. ¿Quién tenían que creer? Si nos vamos más para atrás, a los profetas. Claro. Entonces siempre hay hay varias formas, esta no es la única, pero también por ejemplo, por medio del testimonio esperado, que es el testimonio profético. Se puede también, es otra línea de evidencia de la profecía. Tú ves Isaías 52 y 53 y lo lees, dices, wow, esto está hablando de Jesús, ¿entiendes? Exactamente, entonces nada de esto está desligado, pero esto es simplemente otra arma que está disponible en el arsenal del cristiano para hablar de estas cosas. Si la persona con la que estás al lado te dice, quiero saber más de Jesús, no vas a decir, bueno, déjame te explico los hechos mínimos de la resurrección. No necesitas, no necesitas. Si la persona ya está más arriba, no necesitas de esto. Pero cuando lo necesitas y no lo tienes, ay, nanita, ahí sí sufre uno. Sí, hermano. Cris, cambiando un poquito de tema, se me hace interesante cómo es de que ellos llegan a datar, como decir el fragmento de 1 Corintios 15. Ajá. ¿Cómo es de que los historiadores llegan a decir, está cerca del año 36? Porque toman 1 de Corintios y lo combinan con el testimonio de Pablo de Gálatas. Entonces él dice, después de que me convertí, pasaron 3 años, y después fue cuando vi a Santiago, y cuando vi a Pedro, y pasé 15 días con él. Es donde se basan en el encuentro de Pablo con Sí, Pedro. exactamente, porque en otros lugares dice Pedro, Pablo dice 2 cosas. Primero dice, este evangelio lo recibí directo de Jesús, pero por el otro lado también está diciendo, está corroborado porque no es nada más algo mío, lo recibí yo también de los apóstoles. ¿Cuándo lo recibió? Es lo que te digo, seguramente no estuvo con Pedro hablando del clima esos 15 días, estuvo hablando del evangelio. Entonces muchos historiadores, incluso ateos, dicen, ahí seguramente fue cuando se empieza a consolidar este credo y que ya estaba en circulación, de hecho, en ese tiempo. Pues para que ya esté en circulación quiere decir que se formuló incluso antes. Pero los ateos están tomando los versículos bíblicos como documentos históricos. Sí, exactamente, los aceptan como históricos. ¿Por qué?
Porque ni Gálatas ni 1 Corintios está en duda alguna que lo escribió Pablo, ¿sí? Algunos cuestionan la autoría de segunda de Tesalonicenses o las cartas de la cárcel, por ejemplo, las cuestionan. Yo creo que hay argumentos sólidos para defender la autoría de Pablo. Pero Gálatas y 1 Corintios nadie las cuestiona. De hecho, 7 de las cartas de Pablo son las que se llaman cartas incuestionables, porque no hay duda de que fue Pablo que las escribió. Entonces, a ver, el ateo, ¿qué quiere decir? No, es que 1 Corintios no la escribió Pablo o Gálatas no lo escribió Pablo. A ver, ¿dónde leítes? ¿Qué evidencia tienes? Porque ningún historiador se la cree esa. No hay ninguna duda. Sí, Alex. Chris, ¿qué se supone que pasó en esos 3 años que Pablo estuvo fuera? O sea, ¿estuvo que hizo hay documentos? Sí, esa misma pregunta se la acabo de mandar al doctor Habermas hace 2 semanas y no me contestó bien. Dice que, algunos dicen que estuvo reformulando su teología porque él venía de un background judío y entonces se topa con todo esto de Jesús y va a ver cómo funciona esto, ¿sí? Entonces a lo mejor estuvo simplemente teniendo un retiro espiritual y teniendo contacto con el Señor. Honestamente te voy a decir, no tengo idea. Nadie sabe, nadie supo. No sabemos, Ni él, no. ni el otro. Yo le pregunté a Habermas y si Habermas no sabe, te lo aseguro que nadie sabe. Hizo un cambio tan drástico. Tan drástico, sí. Tuvo que haber digerido todo esto. Sí, tuvo que haber digerido todo esto. Acuérdate, tuvo el encuentro, estuvo ciego 3 días. O sea, esto fue algo de shock para Pablo. O sea, que se haya retirado 3 años es porque, wow. Tiene peso también. Tiene peso también. Peso Sí. para poder afirmar más su conversión, Claro. y su testimonio de... Sí, quiere decir que no se fue y dijo, uy, tuve una alucinación o algo. No, él dijo, esto fue algo que necesito explicar. Yo me imagino que fue lo que hizo, pero no lo sabemos por fuentes históricas, ya es especulación. Hermanos, pongámonos de pie y seguimos entonces. Va a haber la próxima clase, voy a traer un invitado especial para que no se lo pierdan, va a ser sorpresa. Y la siguiente entonces terminamos la serie con analizando la resurrección. Pero vamos a terminar en buenas notas.